es difícil con la cantidad de conceptos, temas que se han abierto, como hacer una especie como de recopilación de todo, pero yo creo que hay como 4 puntos como muy, o para mí como muy importantes de todo esto que nos habéis contado. Por un lado, es una de las cosas que más os une es el intentar visibilizar lo que no se ve, ¿no? Al final estamos todo el mundo, como habéis comentado en general todos, rodeados de datos. O sea, ahora mismo aquí, si pudiéramos ver la nube de datos que está saliendo de nuestros teléfonos, no cabríamos en la sala. Y esto es una preocupación muy real, porque lo digital tiene asociados una serie de procesos de consumo, de gastos, de privacidades, que muchas veces no somos conscientes de ellas porque no las vemos, y muchas de vuestras obras tratan de abrir esos caminos. Por otro lado, la presencia del cuerpo en lo digital y de cómo nos percibimos todos los días a través de los móviles, que hablábamos al principio. Por supuesto, la interacción con el público, ¿no? Yo creo que esto es uno de los cambios más grandes que como formato del arte digital ha introducido, que es que es muy fácil que la gente responda, ¿no? Entonces, esto es algo que muchas veces nos interesa explorar más. Y por último, que yo creo que es al final un poco lo que nos resume todo, es que el espacio digital es un espacio público de todos y que además muchos de vosotros también incorporáis esa condición de lo público dentro de vuestro trabajo. A partir de este momento empezamos lo que es como más la mesa redonda. Vosotros, o sea, es una mesa redonda abierta a todo el mundo. Si alguien quiere preguntar algo, que me avise y yo le paso el micro. Y por supuesto vosotros, si os queréis preguntar cosas entre vosotros, fenomenal. Y si nadie quiere preguntar nada, pregunto yo. Como queráis. Quien queráis. Yo quizás me gustaría poner una interrogación sobre esta noción de que el espacio digital es un espacio público, porque las plataformas que usamos para llegar a ese público son privadas, ¿no? Y si estamos hablando de Instagram, Instagram es de Facebook y Facebook es de Mark Zuckerberg y Mark Zuckerberg es lo contrario de público. Entonces ahí se crea, lamentablemente, una contradicción enorme de que las nociones tradicionales de lo público en un sentido clásico griego del ágora, ¿no? Del lugar de encuentro, la plaza del pueblo, el mercado, todos estos lugares que tradicionalmente en urbanismo han sido lugares de encuentro nunca totalmente libres, pero desde luego yo creo que estamos testimoniando un deterioro enorme de lo privado, de lo público, de la salud pública, del espacio público, de las aceras públicas. Todo cada vez está más inundado de anuncios y yo creo que es importante que en esos entornos digitales podamos encontrar nichos, podamos encontrar esquinas, podamos encontrar espacios liminales, espacios que no pertenecen a nadie, que sean realmente libres para poder congregarnos digitalmente y que no estoy viendo eso. Quizás en el principio del boom de Internet, en principio de los 90 los había, pero hoy en día ese espacio digital es extremadamente privado, ¿no? Y hablando de datas, estamos generando, como sabéis todos, esto no hace falta ni decirlo, proveyendo a estas empresas una enorme cantidad de información que luego están utilizando para monetizar y rentabilizar, ¿no?, esa información. Entonces, esto quería plantearlo de entrada como un problema, ¿no? ¿Queréis contestarle a alguien? O sea, yo antes hablaba de Instagram como un espacio público, no como el espacio en sí que fuese público, porque tienes totalmente razón en lo que has planteado, que al final todo tiene un origen privado, pero sí que me refería a público refiriéndome a la hora de cómo nos comportamos en ese espacio. Nos comportamos pues como si estuviésemos, pues yo qué sé, con los colegas, los amigos, y al final pues todos esos datos sí que es verdad que tienen un trasfondo privado que da dinero, no a nivel individual, pero sí que a nivel colectivo sí que plantea un problema a la hora de, bueno, privacidad, etcétera. Y sí que es interesante la idea esa de cómo buscar las esquinas o los recovecos que puede haber, que es complicado porque ya está todo súper controlado por las principales aplicaciones, redes, etcétera. Absolutamente. O sea, y una puntualización es un caso muy concreto que además nos ha pasado contigo. Una de las acciones urbanas de arte digital que hemos lanzado era una microresidencia de filtros de Instagram
que investigando sobre ella descubrí que yo no sabía que SparkAR, que es la aplicación que se utiliza para poder hacer filtros de Instagram, para que cualquier persona que estamos aquí podamos hacer un filtro de Instagram, se lanzó en agosto de 2019. O sea, los filtros de Instagram tienen una vida de 6 meses, que a mí me parece una locura. Y una de las artistas participantes en esta microresidencia ha sido Lola, y el filtro que ha planteado no ha pasado las políticas de Instagram, entonces no se ha podido publicar, ¿no? Entonces ahí todo esto que estamos hablando de encontrar los límites, claro, efectivamente es un espacio público porque nuestra presencia en ese espacio o nuestro comportamiento en ese espacio es muy público, pero absolutamente de acuerdo, es totalmente privado, y al final estamos asumiendo que hay cosas que podemos hacer y en realidad no es así, ¿no? Hay unas reglas muy claras detrás. Yo quería un poco, siguiendo también con bueno, Instagram, ya empezamos a trabajar en SparkAR. Yo tuve la suerte de empezar a trabajar con ellos hace ya casi un año porque hicieron una beta. Y esta beta lo que estaba haciendo era precisamente incorporar las nuevas tecnologías a la plataforma, creativas me refiero, a la plataforma, y precisamente lo que estaban trabajando es toda esta parte de política de privacidad, es decir, cómo accedo yo al contenido de otros, cómo gestionamos ese trabajo curatorial, entre comillas, para que lo que se ponga dentro de la plataforma esté lícitamente compartido. Y bueno, dramatizar un poco esta parte, que finalmente que el proceso de publicación de SparkAR llevan año largo testando precisamente cómo darle seguridad a ese tipo de eventualidades. Y sobre la parte que un poco Daniel introducía, claro, yo creo que ahora mismo el tema está en que realmente el dato se ha convertido en economía. Es decir, la economía antiguamente era la economía que venía de la moneda. O sea, el mundo se regía a través de una compra-venta de objetos materiales. Y ahora estamos hablando de que el mundo se mueve a través de una venta y compra de objetos intangibles. Que por desgracia, y ahora estamos también hablando un poco del tema de ferias, es algo que las ferias todavía no han entendido, ni el mercado del arte ha entendido. O sea, todo el mundo se mueve a través del dato y la venta de datos, y los coleccionistas no compran datos, la gran mayoría de ellos, ¿no? O las ferias o las galerías no apuestan todavía por de manera evidente por esta tipología de arte. Perdona que haga un poco de defensa a lo que estamos de este lado, pero es que creo que es la verdad, ¿no? Y en ese sentido, claro, todas estas dinámicas de consumo se están viendo modificadas, ¿no? Y es decir, claro, ¿qué significa el espacio privado y el espacio público? Pero ¿qué significaba la Iglesia cuando la Iglesia era el mecenas de toda la iconografía y de toda la imagen y el imaginario visual que se estaba creando en la época, ¿no? El espacio era el entorno donde se comunicaba la imagen estaba dentro de la Iglesia, pero la Iglesia evidentemente es un espacio privado. Ahora mismo esa Iglesia, y me viene también muy a colación para hablar de la fe digital, ahora mismo esa Iglesia es lo digital. O sea, ahora mismo el Dios de todas las cosas es lo digital, está 24 horas, 7 días a la semana, y ese que da respuesta a nuestras demandas, ¿no? Y como tal, también es el espacio donde se está desplegando toda esta iconografía. Y por supuesto es el espacio donde compartimos todos y dejamos algo, pagamos un poquito de gula, ¿no? Y esa gula que pagamos al final pues es nuestro propio dato y nuestra pérdida de privacidad. Y para acabar, claro, yo lo que sí que entiendo que creo que hay que empezar a pensar en un ser humano desprovisto de privacidad. Creo que se le ha dado de alguna manera demasiada importancia a ese espacio privado en lo que es al hombre, porque finalmente estamos todos juntos aquí y a mí no me molesta que me estéis mirando, pero a veces en Internet parece que nos molesta que nos miren, ¿no? Entonces creo que sería también como un buen ejercicio que incluso nos haría incluso un poquito mejores, ¿no? Porque si nos sentimos todo el día vigilados, quizás haríamos menos mal, ¿no? Pero hablo un poco, no es que esté de acuerdo en el robo de información y en la venta negligente de datos personales, pero sí que hablo de que realmente creo que tenemos que dar un paso más adelante en muchos sentidos, en el sentido de que realmente la información que está ahí no se va a marchar y que tenemos que asumir de manera evidente que estamos en un entorno globalizado y que somos una comunidad viviente y que está legitimada, también siguiendo la conversación de Daniel, gracias al open source, que es ahora mismo una de las grandes, creo que uno de los grandes paradigmas a tener en cuenta para el futuro, de que la gente tiene la posibilidad de construir nuevos entornos, ¿no? Es decir, ahora los códigos están libres, te puedes descargar, el código de Twitter está disponible, puedes hacer un Twitter 2 en 24 horas y tienes un poco la capacidad de programación, con lo cual es una voluntariedad el generar espacios autorregulados, más que por un Mark Zuckerberg, por una comunidad mucho más grande que se autorregule, ¿no?
Yo enlazo si queréis con otro tema. Hay otra, hablando de esta situación como de las redes sociales, que tampoco es el centro del arte digital, pero bueno, es una parte en la que hay algunos de vosotros que trabajáis mucho con ello. Hay un tema que habéis hablado antes, que es lo que perdura, ¿no? Muchas veces cuando, o sea, todo el mundo nos hemos ido a buscar al Google Street View a la puerta de nuestra casa a ver si ha pasado el coche y nos ha capturado, ¿no? O sea, o nos hemos encontrado directamente con el coche o con una persona con una mochila llena de cámaras. Entonces, bueno, esto es algo que obviamente la fotografía hace, pero la diferencia es que cualquier persona desde cualquier ordenador del mundo puede acceder virtualmente a un instante de cualquier espacio del mundo, bueno, de cualquiera tampoco, pero de muchos espacios del mundo. Y esto genera una situación como un poco contradictoria, ¿no? Porque parece que lo digital es muy efímero y muy rápido, pero en realidad se está generando una base de datos en absoluto crecimiento que es muy poco sostenible, además, ¿no? Que parece... ¿no? Yo estoy harto de ir a empresas o a ferias que dicen que no, es que nosotros somos más sostenibles porque somos digitales. Y es como, no, perdona, la gente igual no ve la basura que estás produciendo, pero lo digital produce también mucha basura. Entonces, bueno, no sé si os apetece hablar un poco de este tema general o si no, hablamos de otro. Bueno, yo en cuanto a como la perdurabilidad de las imágenes continuamente en el mundo digital, sí que es cierto que creo que hay un cambio de percepción continuo en lo que es el mundo, porque al final, o sea, es como que lo digital es como un espejo con memoria, o sea, como con una memoria infinita. Entonces, o sea, como que de alguna forma en nuestras redes sociales, en nuestro teléfono, cargamos como con un espejo continuo de autopercepción en el que pues de repente eres consciente de ti mismo de una forma completamente distinta, y lo mismo pasa con el mundo, ¿no? O sea, hay como esta visión de que Google Maps en realidad es como el espejo del mundo, y tal y como es Google Maps es como es el mundo, cuando en realidad es al revés, ¿no? Google Maps genera una representación del mundo que pues nosotros la creemos como verídica. Entonces es interesante como esta dualidad de cómo la perdurabilidad de las imágenes genera como una idea y vuelta, ¿no? Como tú generas una imagen del mundo de tu propio cuerpo, eso se plasma y esa imagen acaba teniendo como más veracidad que el propio punto de inicio, ¿no? De donde se captura la imagen. Entonces, como que siento que hay una forma ahí que está cambiando la forma en la que percibimos el mundo y que, no sé, como que es objeto de debate, y creo que forma parte mucho del inicio de todos los proyectos que más o menos gestionamos entre todos. Sí es cierto que obviamente es una nube totalmente abstracta que genera una cantidad de energía, o sea, los océanos están cruzados con cables enormes que nos conectan a todos, o sea, como que todos los datos y toda la energía que utilizamos en realidad es porque el mundo está conectado por cables, ¿no? Que eso es como también muy, no sé, a mí me impacta, ¿no? El pensar en eso. Entonces, bueno, yo no sabría dar como una respuesta porque no sé si hay una pregunta, pero como que es importante tener estas cosas claras. Totalmente. Mira, genial. Espera, te paso el micro. Gracias. Bueno, tengo una pregunta en general, un poco lo que estaba diciendo Daniel sobre el exceso de datos y pues como la basura digital también de información que tenemos. Estoy viendo también una ironía en el arte digital, que las partes buenas del arte digital que hace que algo sea más, que tenga más mortalidad y que llegue a todas partes, eso mismo que genera que llegue a muchas partes hace que luego no seas tan visible, porque hay tanta basura, no basura, sino tanto ruido delante de ti que no llegas a donde tienes que llegar. Entonces, no sé si habéis valorado o habéis pensado en esa parte. Yo soy programador y estoy harto de escuchar el Big Data, la inteligencia artificial y todos los datos, y es abrumador ver la curva exponencial de crecimiento. Entonces, no sé si os preocupa o si habéis visto siempre esa parte de que se vaya a perder. O sea, que al final el arte digital creo que va a ser aún más efímero, siendo más inmortal que uno físico. No sé si me explico fatal. Sí, yo creo que lo que planteas es muy interesante porque es la gran paradoja, yo creo que del momento que vivimos, que tenemos una cantidad increíble de medios para representar nuestro momento histórico, nuestra vida, nuestras experiencias, pero todo es un poco basura. O sea, es extremadamente efímero y quizás dentro de un siglo, cuando se mire nuestra era, pues va a haber la información que va a haber,
no va a existir, ¿no? O sea que por un lado estamos recopilando tanta data, tanta información, pero yo sé que a nivel personal mucha de esa información acaba en la basura. Pasa del móvil al móvil que se rompe, el móvil que lo tiramos o nos lo dejamos en el taxi, a unas imágenes se han descargado a nuestro ordenador, otras no, los ordenadores se tiran y quién sabe qué va a pasar por la nube, que la nube es todo lo contrario de una nube, es un hangar en un desierto en Utah. Y además el desierto no puede ser nada más granular y arenosos y más de la tierra que esos data centers, ¿no? Y que quién sabe qué va a pasar con algo que pueda ocurrir a nivel de un acto terrorista o una fulminación de un asteroide o cualquier otro cataclismo que pueda ocurrir en los años venideros. Es decir, que paradójicamente quizás estamos viviendo lo que en el futuro se va a considerar como una especie de era oscura, sin información de lo que estamos viviendo en este momento. Y eso es una paradoja muy interesante y muy fascinante, ¿no? Lo que estamos documentando no permanece, ni siquiera tomamos esas fotos o esos stories, o sea, que se nos acaba de hacer aquí una historia, nosotros no lo tomamos como un esfuerzo o una intencionalidad de retratar eso para el futuro. Es una cosa totalmente de experiencia del momento y punto, ¿no? Es como una especie que la temporalidad vivencial se ha convertido en un lugar, en un momento muy corto, ¿no? De la hora de hace 3 segundos y la hora de dentro de 5 segundos y todo lo demás es como que se esfuma, ¿no? Eso a mí me genera mucha inquietud y me fascina también. Pero también es una especie de fantasma y que me interesa explorar artísticamente. ¿Tienes un micro? ¿Me pasas el micro, por favor? Gracias. Yo personalmente, a colación de la problemática que planteas, en el año 2015 fundé el Hard Disk Museum, que es un museo de archivos digitales de obras de artistas, ahora actualmente somos ya 100, que es un repositorio único en un disco duro, como un proyecto, un Artist Running Project, ¿no? Que es un proyecto autogestionado por artistas, digamos, y es una idea de esto, es extraer lo que entendíamos que era una obra de arte que estaba divagando por el espacio líquido de Internet y extraerlo y localizarlo en un espacio autoprotegido de alguna forma, ¿no? El museo es un museo derivado al ostracismo, es decir, es un disco duro que ya casi nadie utilizamos apenas, y en esa ambición un poco también de seguir haciendo un poco una defensa a ultranza de nuestra herramienta básica de trabajo, que es el archivo digital. Estamos ahora codificándolo en ADN, va a ser el primer museo, si nadie me dice lo contrario, hasta la fecha almacenado en ADN, en código genético, en un laboratorio en Múnich. Al final es también un poco a nivel conceptual, esa extracción, ¿no? esa desinoculación del trabajo del artista que de manera como súper ilusionada comparte en Internet pensando que va a llegar a millones de personas y al final lo que ocurre es eso que dices, ¿no? Que al final es una piedra en medio del océano que por desgracia el entorno actual de arte contemporáneo que hace highlighters de determinados trabajos no llega a alcanzar a encontrarlo y por otra parte la gente que llega a encontrarlo no sabe que está viendo arte. Y al final es un poco hay una dicotomía un tanto ambigua. Y un poco para seguir con el discurso también de Daniel, la parte de ese olvido digital, volvemos a lo mismo, es que hay que entender que lo digital es efímero y entender con lo que ha venido es que es así, es que no tenemos por qué revelarnos a esa pérdida de información, a esa pérdida de esa memoria. Al final todos nos olvidamos, nos da rabia, pero hay que asumirlo, ¿no? Es como si yo me quiero ahora forzar a recordar cuando tenía 2 años que me dio el primer beso que me dio mi madre. Pues no puedo llegar a alcanzar a ese recuerdo. Al fin y al cabo es que asumir que lo digital tiene unas determinadas características físicas evidentes y que hay que asumirlas, entiendo, ¿no? Perdona, porque me parece interesante tu último comentario, porque estoy de acuerdo. Yo creo que lo digital no tiene memoria, pero yo creo que esto plantea un problema enorme, porque sin memoria no sabemos quiénes somos y no sabemos a dónde vamos y no sabemos de dónde venimos. Y bueno, es un tópico, pero al final, si no tenemos memoria, repetimos
los mismos errores históricos de siempre. Entonces, esa especie como de afasia o de amnesia, quizás la palabra más concreta es amnesia de lo digital, a mí personalmente me preocupa. Como artista que trabaja con lo digital, pero me preocupa. Y yo creo que necesitamos memorias. Yo estoy perdiendo la memoria y a mí me crea mucha ansiedad. Yo tenía una memoria increíble, una memoria visual, pero del trote, chute que me he dado diario de información, pues sé que mi memoria se está erosionando de una forma brutal, ¿no? Y a mí eso personalmente me crea ansiedad, pero no estoy cómodo yo con la pérdida real de memoria que significa lo digital, que creo que es absolutamente cierto, vamos. Pero, o sea, ¿realmente creéis que lo digital no tiene memoria como tal? O sea, porque yo creo que hay como dos aspectos. O sea, uno como esta reducción de temporalidad que sí que nos obliga a vivir el momento o sea, como tienes que estar en este momento, en este punto, lo ves y te olvidas, pero también, o sea, yo creo que sí que hay una especie, o sea, ¿qué es lo que hablas? Vale, la nube en cualquier momento se puede disipar, pero hasta que no se disipe tenemos algo ahí a lo que siempre podemos referenciarnos. O sea, Google Maps siempre está ahí y siempre vas a tener como ese elemento que te permite generar, o sea, como funcionar como memoria de cómo funciona el territorio. O sea, yo sí que creo que, bueno, puede que sí que en algunos momentos no tenga memoria, pero creo que en otros puntos sí que nos ayuda como a referenciarnos ahí, no perder como, no sé si me estoy explicando. O sea, que creo que son como dos vertientes, ¿no? No sé, yo solamente sé lo que hago en el estudio, que yo tengo un servidor central en mi estudio donde están almacenados todos mis proyectos artísticos y también toda la documentación de esos proyectos artísticos. Pero tengo tal pánico de que algo pase, ya ha pasado, que nos han hackeado y nos pidieron no sé cuántos miles de euros para soltar el virus. Gracias a Dios tengo 2 programadores que trabajan en el estudio y acabamos con este hackeo en 2 segundos. Pero yo tengo un disco duro que tengo en mi casa, en una caja fuerte, anti-ígnica, antifuego, que una vez al mes la subo y actualizo con toda la información nueva. Y no está conectada a Internet y no quiero que esté conectada a Internet. Y eso, quizás falsamente, me hace sentir que mi memoria artística puede sobrevivir un virus, un coronavirus digital. Está muy en mente ahora mismo lo vi con las 2 cabezas. Yo creo, Daniel, que al final la tecnología se autorregula. Yo pienso que al final el futuro va a provocar precisamente estas herramientas de autogestión y de autocontrol. La inteligencia artificial ha venido para esto, entre otras cosas, ¿no? Lo que sí es cierto es que finalmente hay una torre de Babel que se puede caer y si se cae, se cayó y se perdió todo, ¿no? Me refiero que al final si algo físico llega, creo que al final el menor de nuestros problemas es la que hemos perdido algo en un servidor, ¿no? Pero yo por eso mismo que al final, para evitar esa ansiedad, al final lo que es un poco también asumirlo, decir, mira, es que al final lo digital se desplaza en el tiempo. Y tu metáfora de esa caja fuerte precisamente es intentar congelar ese tiempo en un espacio aislado, ¿no? Me parece súper bonita la idea además. Pero yo siempre he dicho que al final el arte digital funciona cuando está activo. Al final, si no está en una especie como de limbo ideológico, etimológico y formal, ¿no? Porque al final está sin reproducirse, ¿no? Y que lo único que da es el código que está ahí guardado en un fichero X, ¿no? Yo pienso que finalmente vamos a ser portadores de nuestra memoria. Lo tengo súper claro. Siempre hemos pensado que finalmente el código digital es un código binario y el código genético es un código cuaternario. Todo este universo que hay ahora con el CRISPR y todo lo que es la alteración genética, al final es la construcción de un código binario multiplicado por 2. Cuando los ordenadores tengan la capacidad de hacerlo en tiempo real, estás creando exactamente la misma nomenclatura de código que es un código genético, con lo cual entiendo que gran parte de la información que estamos generando puede volver. Y me parece que va a ser para mí es uno de los futuribles que creo que la cosa a nivel científico y tecnológico va a ir por ahí. Y finalmente creo que ya lo somos memoria de muchos antepasados y de alguna manera lo somos, ¿no? Y pienso que la tecnología, por mucho que la gente hable muchas veces de que es algo artificial, pienso que es todo lo contrario. La tecnología nos está mostrando
la realidad de la naturaleza. Es decir, tenemos, gracias a los grandes ordenadores, las simulaciones de la inmensidad del universo. Antiguamente no teníamos la capacidad mental o metafórica de imaginarnos lo grande que es el universo, ¿no? O de llegar al movimiento celular. Y al final pienso que es un cambio, o sea, que pienso que la tecnología va a volver hacia nosotros dentro y vamos a ser propio disco duro de alguna forma. Creo que puede ser un poco el futuro. Yo quería... Yo Ay, perdón. quería preguntaros a vosotros que respecto a esto que estabais planteando de la idea de lo efímero que va asociado a la producción digital, a la creación digital, si pensáis que esto es como una especie de bagaje que hace que se valore menos como creación, la creación digital se valore menos artísticamente o económicamente porque al final tiene como un fin. No sé qué pensáis sobre esto vosotros. Voy a responder absolutamente. Y Solimán estaba mencionando cómo el mercado del arte ignora absolutamente manifestaciones de arte digital, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que estás apuntando, porque tiende a ser de muy difícil congelamiento. Al final, el coleccionismo lo que quiere es meter el arte en formol, congelarlo en el tiempo. Y yo recientemente me invitaron a México a un congreso de conservación de nuevos medios que en un principio me pareció que iba a ser súper aburrido y realmente fue un encuentro fascinante donde muchos de los conservadores que trabajan para museos y están un poco especializándose en nuevos medios están empezando a hablar del arte como algo biográfico, algo que está vivo, algo que me recuerda mucho a lo que acaba de escribir Solimán también del espacio digital, que solamente tiene sentido si está vivo, si está en fluctuación, si está circulando. Entonces, yo creo que hay que asumir que el arte digital tiene muy mal cabida en los espacios tradicionales del arte, porque en general son muy conservadores. Pero veo una vanguardia intelectual interesante en el mundo de la conservación y yo a un nivel de mi práctica artística estoy conectando mucho con clientes que me encargan proyectos para sus atrios, para sus pasillos, para sus espacios, sus nuevas sedes, y que no les intimida para nada un proyecto de arte digital porque tienen por todo su edificio, está totalmente conectado con gente de mantenimiento y lo asumen con una normalidad increíble. Menciono esto para los que trabajamos en este sector, que yo creo que ahí hay una salida profesional muy importante. No la estamos encontrando a lo mejor en las galerías de arte, pero sí las podemos encontrar cuando recibimos un encargo importante para estos espacios que asumen absoluta y radicalmente ya el espacio tecnológico. Sí. Quiero añadir que además pienso que el sector audiovisual en general tiene muchas más oportunidades que otros sectores del mundo del arte contemporáneo. Al final, las prácticas, digamos, tradicionales de la creación contemporánea o artística están muy limitadas al espacio físico y hoy en día el espacio ya sabemos que es otro, ¿no? Es decir, al pintor, digamos, tradicional le va a costar mucho más entrar a ese paraíso de oportunidades que vienen a ofrecerse, como decía Daniel, ¿no? Al final, el artista audiovisual puedes tocar cine, puedes tocar música, puedes tocar interactivos, puedes tocar espectáculos, puedes tocar experiencias. Y creo que ahí es un poco donde tenemos que intentar buscar nuestra salida laboral, porque si no, si al final es esperar a que te compre un coleccionista una pieza que está asustado en enchufarla, está muy complicado, ¿no? Entonces, que ahí creo que tenemos que ir a ese sector, a esas alternativas de mercado, que al final tenemos que inventarlas un poco casi que nosotros, ¿no? En el entorno del arte digital, ahora mismo hay un debate que es interesante y que tiene que ver con la galería Pace Gallery. Pace Gallery, su sede central es en Nueva York, pero tiene como 5 o 6 sedes por todo el mundo, Londres, Hong Kong, en fin, ya se me olvida, Los Ángeles. Y el dueño, fundador, Glimcher, está empezando a defender, es una de las 5 galerías más potentes del mundo, está empezando a defender el arte digital como algo que está olvidado en la historia del arte.
y está abriendo en muchas ciudades espacios que van a estar hechos ex profeso para exponer arte digital. Entonces, la teoría de Glimcher, y ha habido varios artículos y mucho debate, incluso crítica hacia esta idea, pero la idea de Glimcher es que en los años 60 hubo una especie de cisma radical en los formatos tradicionales del arte, que tenía mucho que ver con la entrada del vídeo, con el performance, con el land art, con formatos que rompían con los formatos tradicionales de pintura, escultura, grabado en el arte, ¿no? Y ese cisma, ese rompimiento es realmente donde estaba el pulso del arte y la reflexión artística del momento. El media arts de alguna forma viene de esa época. Pero ¿qué pasó? Que las galerías de arte no sabían cómo vender ese trabajo, no sabían cómo comercializarlo. Sacaron la pintura del armario, que estaba prácticamente ya olvidada, le quitó el polvo, lo volvió a meter en las galerías y ahí se inventó una especie de nuevo ciclo económico de pintura y de formatos tradicionales. Glimcher sostiene que ha llegado el momento de empezar a realmente explorar este tipo de formatos artísticos digitales. Ha llegado el momento de empezar realmente a mostrarlo al gran público como algo que pertenece y tiene su enorme importancia en la historia del arte, pero sigue habiendo el problema de cómo hace que esto sea una práctica económicamente sostenible. Su solución, y aquí es donde viene el debate, es cobrar entrada. Está la fórmula TeamLab, no sé si conocéis a este colectivo japonés, que su museo en Tokio es uno de los museos que más entradas vende, incluyendo el Museo Metropolitano de Nueva York. O sea, es increíble lo que factura mensualmente este museo. Y eso es un poco la fórmula Glimcher, la fórmula PACE que está proponiendo, que se cobre $10, $15 a cada persona y que de eso ayuda a financiar no solamente los proyectos para el artista, sino también para la institución que lo presenta. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí estamos viendo un montón que puede haber muchos cambios en este sentido. Ahí, Daniel, no sé si conoces también el proyecto Artec House, que están en Miami o está también ahora en Nueva York, quieren abrir en París y creo que también tienen intención de venir a Madrid. Y es exactamente el mismo modelo, es un espacio habilitado con toda la caballería audiovisual de videoproyecciones, pantallas de LED, sonido envolvente para acoger este tipo de proyectos y cobrar una entrada, ¿no? Y finalmente, al final hablamos de que el arte digital, a mí da un poco también de miedo esto, está como muy vinculado al concepto de experiencia, ¿no? Al final somos un poco, este tipo de Team Lab, al final hay una línea muy delgada entre la parte como eminentemente conceptual de un artista que propone algo con un sentido y la parte espectacularizada de la cultura, ¿no? Entonces, exactamente, entonces hay que tener un poco ese temor, ese miedo y estar en un equilibrio creo que exacto. Nuestro trabajo es escalable, es decir, al final lo que hemos hablado, mis piezas pueden funcionar en un iPad, pero claro, si la ves en una pantalla de 200 metros cuadrados, pues dices, joder, la cosa es mucho más inmersiva, mucho más atractiva, ¿no? Y al final hay que tener un poco ese cuidado. Yo siempre digo, y seguimos hablando de un poco de mercado, que la palabra de decir que es un artista nuevo en medio, artista digital, es muy compleja. Yo me siento un artista contemporáneo. Yo no estoy haciendo nada raro. O sea, estoy trabajando con las herramientas de mi tiempo. Y no hago ni new media ni hago nada. Hago arte contemporáneo y punto. Lo único que estoy trabajando con lo que entiendo que tengo que trabajar ahora mismo. Y como tal, al final, si me tienes que decir encima dentro del arte contemporáneo qué es lo que hago arte conceptual. Es que no hago más nada. El Hardis Museum es una obra de arte conceptual. Es que no es otra cosa. O Celeste, ¿no? Me refiero. Y al final creo que es un poco también que naturalicemos dentro de nuestro sector, naturalicemos nuestra práctica, porque si no al final nos repudiamos casi nosotros mismos un poco a la periferia, ¿no? Y es un poco también, ya lo hablamos, ¿no? Siempre que hablamos con la gente también del equipo de trabajo, decimos, no digamos que somos new media, no digamos que somos artistas digitales, digamos que trabajamos en arte contemporáneo y punto, ¿no? Yo quería aprovechar los últimos, no sé si me escucháis, los últimos 15 minutos de la sesión para hacer como una especie de zoom in, zoom out, como los Sims, ¿no? Con este vídeo y pasar del ADN que hemos hablado hasta el espacio con los cables que rodean el mundo y congelarlo en la ciudad. Porque esto es un tema ya súper manido, ¿no? Como la ciudad digital, las ciudades inteligentes, como todos estos vocablos de gente del urbanismo, como muy
como muy, como muy tecnócratas, ¿no? Y entonces me interesaría mucho saber vuestra opinión en este sentido. El arte digital en las ciudades está limitado en general a pantallas o videoproyecciones y videomappings, que es como el estándar ya universal. Si en tu ciudad no hay un videomapping en un museo, es que algo malo está pasando. Y bueno, creo que esto probablemente va a cambiar. No sé si a vosotros os interesa la ciudad como espacio de trabajo, si no os interesa. ¿Qué pensáis como en esta situación? O si alguien quiere aportar algo en este tema. Yo creo que sobre todo en la ciudad, todo lo que hay vinculado a lo digital, las pantallas, los mapping y tal, al final siempre tiene como un fin comercial, un fin económico. Entonces sí que pienso que va a ser complicado, que en algún futuro se conseguirá, pero adaptar eso también pues a la práctica artística o a la difusión artística, pero que ahora mismo es un poco difícil, también depende de la ciudad, en fin. Pero sobre todo lo veo ahora como súper enfocado al fin comercial. Claro, hay una parte muy basada en todo el digital, basada en la parte física, ¿no? En los soportes, que además tiene una componente económica altísima, ¿no? O sea, alquilar un proyector para hacer un videomapping, si no tienes una empresa detrás que lo financie o un museo muy grande, es muy complicado de gestionar. Claro, nosotros, por ejemplo, en lo que hemos hecho con las pantallas ya estaban allí, ¿no? Nosotros hemos creado un contenido específico para un soporte que ya existía en la ciudad. Pero es verdad lo que comentas, que claro, al final los soportes... Ahí mi análisis, sobre todo cuando la emergencia de la realidad aumentada, es que la ciudad ha cambiado. Es decir, me refiero, la figura de la ciudad ha cambiado. Antes la ciudad era protagonista. Antes, si tuviésemos un telón, la ciudad era el personaje principal. Y ahora la ciudad es telón de fondo, porque todo ocurre aumentado en un espacio de fachada o en un teléfono móvil con realidad aumentada. Y pienso que el protagonismo de la ciudad es un protagonismo estructural, precisamente es el soportar toda esta arquitectura nueva, virtualizada que se está construyendo. Y luego también no nos equivoquemos, es decir, que hay muchas urbanidades, es decir, todo lo que es el traqueo de movimientos de las personas, es decir, hay un urbanismo alternativo, que es esta sombra digital que vamos dejando con nuestra propia actividad, que está generando nuevos territorios, nuevos caminos, nuevos puntos calientes dentro de las ciudades, ¿no? De la actividad en un cajero determinado, el pagar con la tarjeta de crédito no sé dónde, el conectarte, buscar un Pokémon, 300 personas en una plaza. Son puntos calientes que vienen derivados de otro espacio. Tengo a colación un concepto que estoy intentando también defender, que es el concepto de birrealidad, con V, porque finalmente la realidad es otra. O sea, es decir, ni lo virtual es virtual, porque es una realidad absoluta. Cuando tú compras un producto y está en tu casa en 3 horas, gracias a Amazon, no sé dónde está la virtualidad. Es totalmente real, que tienes tu libro en tu casa en 3 horas. Y al final el espacio real se analiza y se entiende gracias a ese mapa, a esa cartografía. Todos vemos las ciudades de arriba, eso no existía hace unos años. Con lo cual, al final, tu reacción ante el espacio público es una suma aditiva de tu presencia en este espacio y de tu virtualización mental, ¿no? Así que para mí pienso que ahora mismo la ciudad ha pasado a un entorno casi de escenario y de soporte de toda esta nueva arquitectura digital, ¿no? Que viene por encima. Y yo también creo que las modificaciones que están ocurriendo en la ciudad son más como gracias a las aplicaciones que se están desarrollando en todo este espacio digital de economía colaborativa, globo, bla, 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 con todas las críticas que estas aplicaciones puedan tener, pero en realidad esa gestión de esas aplicaciones en el espacio digital son las que realmente están generando un cambio urbanístico de cómo nos movemos, cómo interactuamos en la ciudad, cómo cambian diferentes puntos. Por ejemplo, aquí en Tribunal, el hecho de que Enorme Estudio pusiera como estas instalaciones con enchufes, etcétera, hace que todos los del globo se reúnan ahí y tengan como ese espacio público dentro de esta trama digital que se ha gestado a través de una aplicación, ¿no? Entonces, es otra vez ese proceso súper interesante de cómo a través de lo digital se generan cambios en la realidad que aparentemente no estaban ahí. Creo que sí que es cierto que con el arte todavía, o sea, como que yo siento que el arte todavía no ha pasado como a esa ciudad, como a trabajar con ella, porque es lo que hablabas, ¿no? Son soportes, son como elementos más comerciales que al final el arte en la ciudad se vive dentro de una galería, ¿no? Y todavía como que hay que romper esa barrera y que pues la realidad aumentada, por ejemplo, en tu caso es como increíble, ¿no? Tú estás esperando al bus y sacas el filtro y de repente te has montado como una especie de pieza artística antes de que venga el bus, ¿no? Y es como súper bonito y que creo que está gestándose y es interesante. A mí también me interesa el espacio urbano, pero quizás lo que más me interesa es sacar el espacio digital de nuestras terminales y que contamine el espacio urbano y haga más visible de esa forma
el espacio digital, ¿no? Ese solapamiento de lo digital sobre lo urbano. En ese sentido, el cuerpo humano para mí tiene una enorme importancia que estamos aparcando pasivamente o casi pasivamente delante de nuestras terminales, que al final estamos hablando de un portátil sobre nuestras rodillas y ahí nos quedamos inmovilizados durante horas. Y yo ahora mismo estoy muy interesado en recuperar, después de casi 2 décadas de haber machacado mi cuerpo y mis ojos, estoy muy interesado en activar mi cuerpo. Estoy haciendo mucho deporte, estoy trabajando con un entrenador personal a través de Skype, por cierto. Estoy muy interesado y cada vez más en danza contemporánea. Me encantaría colaborar y hacer una escenografía con un grupo de danza contemporánea desde esta especie de diálogo con el espacio digital. Y sobre estos mapas, porque al final estamos también hablando de mapear el espacio digital sobre el espacio urbano, creo que ahí está ese cuerpo, un cuerpo que se está redefiniendo, que se está reescribiendo y que de alguna forma yo entiendo que está un poco ahí en la cuerda floja en muchos sentidos, que a mí me interesa reivindicar como una presencia clara en estos nuevos espacios urbanos digitales. Pues yo creo que con esto podemos cerrar. No sé si alguien quiere intervenir, que sería fenomenal, porque además sé que hay muchos artistas digitales como por aquí camuflados. Pero si no, no pasa nada. Muchísimas gracias a todos y a todas por venir y por escucharnos y por apostar un poco por el arte digital, que bueno, al final es en donde nosotros vivimos. Muchísimas gracias a Urbanity por hacer esta charla posible y muchísimas gracias a vosotros por compartir todas estas inquietudes y preguntas abiertas, yo creo todas, hacia el futuro, y esperamos que el año que viene estemos todos en la feria vendiendo muchísimo arte digital y que vosotros lo compréis, ¿no? Muchísimas gracias.